¿Cuál es la lección que nos tocó esta semana estudiar? A ver. ¿Qué número? La 4. ¿Qué se titula? Dice los primeros dirigentes de la iglesia, ¿verdad? Aquí vamos a ver cómo es que la iglesia empezó, ¿verdad? En sus inicios, la iglesia cristiana, ¿sí? Y debemos de entender y saber cómo es como Dios trabajó para organizar su iglesia y cuál fue la iglesia que Dios estableció. Porque hay una iglesia que dice que Dios la estableció. Sí sabemos cuál iglesia es, ¿verdad? La iglesia católica. Dicen que ellos son la iglesia que Dios estableció y no es así. Cuando nosotros checamos las escrituras, vemos que la iglesia que Dios estableció, ¿cuál fue la iglesia? La iglesia apostólica, ¿verdad? Cuando los apóstoles estaban, ¿qué? Predicando la palabra de Dios. Dice que el versículo de memoria que está en Hechos 6:7, dice, y crecía la palabra ¿de quién? Del Señor. Y el número de los discípulos, ¿qué? Pasaba. ¿Verdad? ¿En dónde? En Jerusalén. También muchos ¿de qué? Obedecían la fe, ¿verdad? Dice, crecía la palabra del Señor, ¿verdad? Y cuando se crece la palabra del Señor, dice que se multiplican ¿qué? Los discípulos, ¿verdad? Y ahí vamos viendo que los apóstoles estaban haciendo su trabajo, ¿sí o no? Sí. Están hablando la palabra de Dios. Dice, muchos conversos del Pentecostés eran los judíos helenistas, es decir, los judíos del mundo grecorromano que ahora vivían ¿en dónde? En Jerusalén, ¿verdad? Dice, a pesar de ser judíos, diferían en muchos aspectos de los judíos de Judea. Los hebreos mencionados en Hechos 6:1, dice, la diferencia más visible era que generalmente no sabían arameo, el idioma que se hablaba en Judea en ese entonces, ¿verdad? Recordemos que esos judíos nacieron ¿dónde? Fuera de Jerusalén, ¿verdad? Y había diferencias entre ellos, entre los judíos de Israel y los que no habían nacido ¿dónde? En Israel, ¿verdad? Y conforme a eso ellos tenían ¿qué? Ciertas ¿qué? Diferencias, dificultades, ¿sí? Y eso lo vamos a ver en la parte de ¿dónde? Del domingo, ¿verdad? Que dice que ellos, ¿qué pasaba con ellos? Había una queja, ¿verdad? De ellos. ¿Cuál era la queja? Ellos decían que había una discriminación, ¿verdad? Entre las mujeres de ellos y la de los judíos de ¿dónde? De Israel, ¿verdad? Las viudas, dice que había algo ahí que a ellos no les agradaba. Y dice aquí en el Espíritu de Profecía, aquí en la iglesia primitiva había gente de diversas clases y distintas nacionalidades. Para entender lo que está diciendo la lección hay que poner atención a esto. Cuando vino el Espíritu Santo en Pentecostés, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones religiosos de todas las naciones debajo del cielo. Dice, entre los de la fe hebrea reunidos en Jerusalén había también algunos que eran conocidos generalmente como helenistas, cuya confianza y aún enemistad con los judíos de Palestina databa ¿de qué? De largo tiempo. Tenemos que entender esto, el por qué había esas dificultades. Entre ellos de largo tiempo había habido ¿qué? Enemistad, ¿sí? No, eran los judíos, hermano. Los judíos israelitas con los judíos que habían nacido de otras naciones, pero que eran judíos también, ¿ok? Sigue diciendo, los que se habían convertido, fíjense, por la labor de los apóstoles, estaban afectuosamente unidos por el amor cristiano. A pesar de sus anteriores prejuicios, hallaban
hallábanse en recíproca cordialidad. A pesar de que había prejuicios, se habían ¿qué? Unido, ¿verdad? Dice sabía Satanás que mientras durara aquella unión no se podía impedir el progreso de la verdad evangélica, y procuró prevalecerse de los antiguos modos de pensar con la esperanza de introducir así en la iglesia elementos de discordia. Algo importante aquí que está diciendo. ¿Satanás sabía de que había esos prejuicios antes? Sí. ¿Y qué hizo? Los utilizó. Volvió a meter cosas para que entre ellos otra vez hubiera ¿qué? Discordia. ¿Verdad? Y aquí ya vemos en esta iglesia, de aquí de College Park, también hay varias nacionalidades. ¿Verdad que sí? Habemos hermanos del Salvador, ¿verdad? Hermanos de Bolivia, ¿verdad? Hermanos de Guatemala, hermanos de República Dominicana, ¿verdad? Venezolanos, Puerto Rico, Perú y por último de México también, ¿verdad? Mexicanos. Y a veces tenemos ciertas diferencias de costumbres, de ideologías que traemos de nuestros países, ¿cierto o no? Y a veces esas costumbres e ideologías hacen que en la iglesia haya problemas también. Porque el enemigo sabe, ¿sí? Y a veces nos aferramos a las costumbres de nuestros países, de lo que se nos ha inculcado, que creemos que eso es lo correcto. Siempre, ¿sí o no? Pero a veces no es lo correcto lo que nosotros pensamos, ¿verdad? Y estamos unidos porque ¿qué? Porque hemos aprendido que ¿qué? Que lo que marca nuestra vida no es lo que yo pienso, sino lo que piensa ¿quién? La palabra de Dios, lo que Dios dice, ¿verdad? Pero el enemigo también actúa. Y ha actuado en la iglesia y de repente hay ¿qué? Esas asperezas, ¿sí? Porque creemos que lo que yo pienso es lo que debe de ser. Cuando lo que se debe hacer es lo que ¿qué? Lo que la palabra de Dios dice. Y eso es lo que estaba pasando en la iglesia ¿qué? Primitiva. Satanás quería ¿qué, hermanas? Trabajar. Él sabe y conoce nuestros defectos. Y actúa de esa manera para que entre nosotros también haya ¿qué? Desunión. ¿Quiere hablar, hermana? La hermana Digna, ¿sí? Oh, es que como le vi la mano así, yo pensé que quería... ok. Si alguien quiere hablar, levante más la mano, pues. Entonces, vemos que había ¿qué? Esos problemas, esas dificultades, ¿sí? Porque el enemigo estaba viendo que, ¿qué? Que la obra de Dios estaba, ¿qué? ¿Y a él le agrada? No. Cuando la iglesia pone a trabajar a Satanás no le agrada. No le agrada que la iglesia crezca. No le agrada que, ¿qué? Que cada uno de nosotros trabajemos para el Señor, ¿sí? Y es por eso que pone, ¿qué? Problemas. Pero como los apóstoles vieron que había problemas, tuvieron que tomar, ¿qué? Rápidamente una, ¿qué? Una decisión, ¿verdad? ¿Y cuál fue esa decisión? La parte del domingo. Ahora sí, hermana Digna, le van a dar el micrófono y por favor si se puede parar para que la vean en la cámara, por favor. Cuando van a opinar, por favor, le estamos pidiendo que se pongan de pie, ¿sí? Por favor. Sí, los apóstoles decidieron buscar entre los discípulos 7 diáconos para que estos pudieran hacer ese trabajo, porque los apóstoles en sí no podían hacerlo porque entonces descuidarían la predicación y pues el estudio bíblico. Entonces decidieron ellos buscar 7 diáconos para que estos se encargaran de alimentar a las viudas. Entre ellos estaba Esteban, que fue un diácono sobresaliente. Dice ahí en Hechos 6.1 lo que nos dice la hermana Digna, dice: en aquellos días, como crecieron el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra ¿quién? Los hebreos, ¿verdad? De que las viudas de aquellos eran ¿qué? Desatendidas en la distribución ¿qué?
diaria, ¿verdad? Dice, y entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir, ¿qué? Las mesas. Hay que entender, cuando crece una iglesia, hay más responsabilidades para los que la dirigen, ¿cierto o no? ¿Verdad? Imagínense que el pastor solamente estuviera aquí haciendo todo. No se puede. Es algo imposible. Por eso Dios pone medidas de que debemos de seguir. Dice diciendo, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. Tenían que tener, ¿qué dice? Vamos a ver las características, es importante ver. Buen testimonio. ¿Llenos de qué? ¿Y de qué más? A quien encarguemos este trabajo. ¿Por qué tenían que tener esas características? ¿Porque se le ocurrió a Pedro? No, porque el Espíritu Santo los estaba guiando. Y tenían que tener características que, ¿para qué? Para servir. ¿Sí? Hay que tener ese don de servicio también. Ellos tenían que tener ese don de servicio. Sigue diciendo, y nosotros persistiremos, ¿dónde? En la oración y en el ministerio ¿de qué? De la palabra. Dice, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron ¿a quién? Esteban, varón lleno de fe, Espíritu Santo, ¿verdad? A Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parneas, dice, y a Nicolás, prosélito ¿de qué? De Antioquía. 7 personas, ¿verdad? Que se escogieron. Pero, ¿quién las escogió, hermanos? El Espíritu Santo, hay que entender eso. Aunque la iglesia, personas las eligieron, fueron influenciados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Y eso es una enseñanza para nosotros, ¿verdad? Que toda decisión en la iglesia tiene que ser guiada ¿por quién? Por el Espíritu Santo de Dios. No es porque yo quiera, ¿verdad? O porque yo crea, sino hay que preguntarle a Dios, Señor, ¿está bien hacer esto? ¿Es tu voluntad hacer esto otro? ¿Por qué es importante preguntarle a Dios? Porque Él es el que debe ¿de qué? De dirigir, ¿verdad? A la iglesia. El hermano Bernabé quiere decir algo, por favor, denle leer. Se pone de pie, por favor, hermano, sí, porque por... Dice, agradó la propuesta. ¿A cuánta gente? El micrófono, es que necesitamos que se escuche en la grabación. La multitud, se estima que en aquel tiempo, los convertidos eran primeramente 3,000, luego 5,000. Y contando a las esposas, las mujeres, los niños, se estima que había esa multitud, unos 20,000. 7 personas fueron elegidas. Para mí parece que insuficiente. Pero Dios sabe cómo hacerlo, cómo apaciguar, mantener la unidad de toda esa gente convertida. ¿Verdad? Dios sabe, no creo que eran pocas, solo Dios sabe, porque a veces no hay mucha gente también con esas actitudes. Por eso le decía las características, hay que ver, Dios no se equivoca. Si Dios permitió que eran 7, ¿por qué eran las qué? Las verdaderamente ¿qué? Que podían llevar el cargo. ¿Sí? A veces podemos poner más gente, pero si no está guiada por el Espíritu Santo, ¿de qué va a servir? ¿Verdad? Dios no se equivoca, hermanos, ¿verdad? Y recordemos que siempre hay números que Dios pone, y el 7 es algo perfecto, se dice en la Biblia, ¿eh? Entonces era algo lo que Dios quería y necesitaba en ese momento eran esas personas, porque después vamos a ver qué pasó más adelante, ¿verdad? Entonces, se eligieron, ¿verdad? ¿Para que qué? Para que se distribuyeran ¿qué? Los cargos, ¿verdad? Porque los apóstoles ya no podían estar ¿qué? Predicando la palabra y viendo los problemas que había ¿qué? También en la iglesia, ¿sí? Y eso es algo bonito que tenemos que aprender nosotros como miembros. Todos tenemos algo que hacer para Dios, ¿sí o no? Sí, ¿verdad? Porque a veces cuando se les dice a la hermana, dice, no, es que yo no tengo que... No, claro, todos tenemos una función, ¿dónde? En la iglesia, ¿sí? Recordemos que Dios nos ha dado, ¿qué? Dones diferentes a cada uno. No todos tenemos el mismo don, ¿verdad? Porque Dios requiere ¿de qué?
de diferentes dones para que la iglesia ¿qué? Funcione. ¿Sí? Imagínense que todos, nomás nosotros tuviéramos el don del canto nomás y no otra cosa. ¿Faltaría en la iglesia algo? Faltarían muchas cosas, ¿cierto o no? Hermano Quintanilla, ¿quiere decir algo? Quiero leer un pequeño párrafo del Espíritu de Profecía que dice, estamos hablando de las responsabilidades de la iglesia sobre cada uno de los miembros. Y como usted dice, a veces le queremos dejar la carga a una sola persona, independientemente de cuál sea nuestro don. Tal vez, usted dice el canto, otros pararse al frente, tal vez tengan un don para hablar, diferentes no. Pero lo que me llama la atención a mí es lo que dice, que la responsabilidad en la obra de Dios debe ser compartida. Y dice, el Señor nos da aquí un ejemplo del cuidado que debe tenerse, dice, cuando se eligen hombres para su servicio. Un solo hombre no tuvo en este caso a su cargo a una gran responsabilidad. 7 hombres fueron elegidos y deben trabajar íntimamente unidos en su obra. Pero si vemos a veces desde otro punto de vista, en la iglesia a veces se dan cargos, pero como estamos hablando de las diferencias culturales o dependiendo de dónde vengamos, entonces alguien quiere jalar por un lado y alguien quiere jalar por el otro. Y aquí vemos y habla claramente que tenemos que ser o tienen que ser esas personas unánimes en qué, así en todo, para que todo pueda marchar conforme a la voluntad de Dios. Amén. ¿Verdad? Dice aquí que el nombramiento de los 7 para tomar a su cargo determinada modalidad de trabajo fue de beneficio para la iglesia. Estos oficiales cuidaban especialmente la necesidad de los miembros, así como los intereses económicos de la iglesia, y con su prudente administración y piadoso ejemplo, prestaban importante ayuda a sus colegas para armonizar en unidad de conjunto los diversos intereses de la iglesia. ¿Verdad? Vemos cómo Dios desde el principio es el que dirige, hermanos. ¿Verdad? Y sabe cuáles son las necesidades de qué, de la iglesia. Y sabe cuáles son las soluciones también. ¿Sí? Por eso les decía yo, cuando nosotros tengamos que hacer algo, tenemos que pedirle a qué, la dirección del Espíritu Santo. Porque muchas veces lo que yo pienso no es lo que qué, lo que Dios quiere. ¿Verdad? Pero cuando yo voy de rodillas y le pido, Señor, a ver, muéstrame qué hacer. Dios nos va a mostrar qué hacer, ¿sí o no? Sí, y la iglesia va a funcionar de manera como diferente. ¿Qué hubiera pasado si Dios no hubiera puesto esta solución a tiempo? Cuando la iglesia apenas estaba creciendo, ¿qué iba a pasar? Iba a haber un qué, un caos, un desastre, ¿verdad? Y se vieran qué, la iglesia se hubiera dividido y a lo mejor muchos se hubieran salido, ¿verdad?, de las cosas de Dios. Vamos ahora a la parte del lunes, si no tienen algo del domingo, y vamos a meternos un poco más dentro del ministerio de ¿quién? De Esteban, ¿verdad? Que era uno de los 7 diáconos, ¿verdad? Pero parecía ser que Esteban, ¿qué? Era un poco ¿qué? Según lo que leemos, ¿cómo era Esteban? ¿Verdad? ¿Había diferencia un poco en Esteban? Sí había diferencia, ¿verdad? Vamos a ver qué nos dice Hechos 6, del 8 en adelante. Dice, y Esteban, lleno de gracia y ¿qué? Y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre ¿quién? Entre el pueblo. Vamos viendo cómo era Esteban. Entonces se levantaron uno de los de la sinagoga, llamado de los libertinos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, ¿verdad? Disputaban ¿con quién? Con Esteban, ¿verdad? Pero no podían resistir ¿a qué? A la sabiduría y al espíritu con que él. ¿Cuál era el espíritu con que él hablaba? Lo que hemos leído, el Espíritu Santo, hermanos. ¿Sí? Dice, entonces sobornaron a unos para que dijeran que él había oído hablar palabras de blasfemia contra Moisés y contra quién. ¿Verdad? El enemigo no se queda como tranquilo cuando alguien que habla con el poder de Dios.
Sigue diciendo, ¿verdad? Soliviantaron al pueblo, ¿verdad? Y a los ancianos y a los escribas, arremetiendo, le arrebataron y le trajeron ¿a dónde? Al concilio, ¿verdad? No les gustó lo que estaba hablando, ¿verdad, Esteban? E hicieron calumnias y lo llevaron ante un ¿qué? A un concilio. ¿Era justo lo que le estaban haciendo a Esteban? No. Dice, y pusieron testigos ¿qué? Falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo. ¿Y contra quién? Contra la ley. ¿Quién estaba mintiendo, hermanos? ¿Se fijan cómo la gente con la misma palabra de Dios miente? ¿Verdad? Sigue diciendo, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las ¿qué? Las costumbres que nos dio ¿quién? Moisés. Y por último, dice, entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de ¿qué? Y ni aún viendo eso, hermanos, cesaron de calumniar ¿a quién? A Esteban. Aquí vemos algo importante, hermanos. Que como el pecado nos hace ciegos, ¿verdad? Y aun cuando Dios se muestre de una manera palpable, si hay pecado en nosotros, ¿qué va a pasar? No lo vamos a ver. Imagínense, dice que reflejaba su rostro como el de un ángel. ¿Era algo extraordinario eso, sí o no? No era algo común. Porque en la Biblia, de pocos personajes se dice eso. De que reflejaban ¿cómo? La gloria de Dios, ¿verdad? De un ángel. Son pocos. Y si nosotros se nos presentara eso, ¿lo veríamos? ¿Por qué no? Deberíamos de verlo, hermano. ¿Sí? Pero vemos que los dirigentes estaban enceguecidos por el odio y el rencor ¿hacia quién? ¿Hacia quién era el rencor? Hacia Jesús, no era tanto hacia Esteban, porque Esteban ¿de quién hablaba? ¿Verdad? ¿Y hablaba con sabiduría? Sí, dice que no le podían ¿qué? Discutir. Pero no es que solo Esteban, hermanos, no es que Esteban solamente era lleno del Espíritu Santo, que sí estaba lleno del Espíritu Santo, pero según el Espíritu de Profecía, cuando estudiamos Hechos de los Apóstoles, el libro, dice que él ¿qué? Sabía y conocía ¿qué? La historia de Israel. Entonces él sabía cómo ¿qué? Hablarle a las personas. Y aparte que tenía el Espíritu Santo ¿qué? Le hacía que él hablara de manera ¿qué? Convincente. Y cuando a una persona que está en pecado se le hace ver más su pecado y no puede ¿qué? Refutarlo, ¿qué pasa con esa persona? Se enciende, se enoja y ¿qué quiere hacer con la otra persona? ¿Verdad? Veamos cómo trabaja el enemigo, hermanos. ¿Sí? Y esto es importante que analicemos ¿para qué? Para que nosotros no caigamos en lo mismo. Porque esto nos enseña que debemos de ¿qué? De apartarnos de ¿qué? Del mal. Porque si estamos en pecado, van a pasar lo mismo que ¿qué? Que los israelitas. Va a haber odio en nuestro corazón ¿hacia quién? Hacia quien el que verdaderamente está haciendo ¿qué? Lo correcto. Y eso es lo que le pasó a Esteban. Dice, trajeron testigos ¿qué? Falsos. Al igual que con quién. Ah, entonces, ¿qué va a pasar con nosotros cuando somos fieles con Dios? ¿Y nos van a llevar a dónde? ¿Y con testigos falsos también, sí o no? ¿Pero vamos a ser como Esteban, hermanos? ¿O qué va a pasar con nosotros? ¿Qué pasó con Esteban? Dice que lo llevaron, ¿verdad? Y se presentó ante ellos. ¿Y de qué empezó a hablarles Esteban? Según lo que hemos leído, y que es el capítulo 7 de Hechos, ¿de qué empezó a hablar Esteban? No empezó de Jesús, empezó desde antes. ¿De qué? ¿De con quién empezó a ver?
¿De con quién empieza a hablar? De Abraham. Desde los inicios de qué? De la nación ¿qué? Judía. Los llevó a qué? A sus antepasados. A decirles cómo ellos ¿qué? Surgieron como ¿qué? Como nación. ¿Por qué surgió el pueblo de Israel como nación? Según lo que les dice Esteban. A ver, ¿por qué surgió? ¿No saben por qué surgió? Según lo que estudiamos. Y según lo que dice la palabra de Dios, ¿por qué surgió el pueblo de Israel? ¿Nadie sabe para qué surgió? ¿Por qué surgió el pueblo de Israel? ¿Quién lo hizo surgir? Los llevó desde los inicios de decirles, Dios le habló ¿a quién? A Abraham. E hizo un pacto ¿con quién? Con Abraham. ¿Verdad? Y le dijo, te voy a hacer un pueblo ¿qué? Grande. Y les habla desde que ¿qué? ¿Cómo surgió? ¿Verdad? ¿Que ellos conocían la historia? Sí. Pero él se las quería recordar porque están olvidando muchas cosas. ¿Verdad? Y les dijo cómo ¿qué? ¿Cómo había nacido quién? Isaac. Siendo viejos ¿quién? ¿Verdad? Que fue un acto de ¿qué? De misericordia de quién? De Dios. Y va y dice, y después vino ¿quién? Isaac, Jacob, y después ¿quién? Las 12 tribus de Israel. Y Dios hizo un pacto ¿con quién? Con israelitas, ¿verdad? Pero ¿qué pasó con esos israelitas de antiguos? ¿Quebraron qué? El pacto de Dios. Y dice, ¿y ellos qué? ¿Apedrearon a quién? A los profetas que Dios les había mandado para que ustedes siguieran en qué? En sus caminos, ¿verdad? Y finaliza diciéndoles que ellos también ¿qué? Hicieron algo peor. ¿Qué hicieron? ¿A quién? Al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿verdad? ¿Esteban conocía? Esteban conocía. Y Esteban había comprendido el sacrificio de Cristo, ¿sí o no? ¿Y estos dirigentes lo habían comprendido? No, hermanos. Por eso la importancia de ver y estudiar cómo Esteban hablaba, ¿verdad? Con autoridad, porque conocía y aparte porque el Espíritu Santo de Dios estaba ¿dónde? En él. Y cuando el Espíritu Santo de Dios está dentro de una persona, esa persona hace ¿qué? ¿Qué decía que hacía Esteban? Milagros y ¿qué? Prodigios. ¿Sí? Porque el Espíritu Santo es el que ¿qué? El que obra, ¿verdad? En vosotros el querer, como el hacer por la buena voluntad de ¿quién? De Dios. Y vemos que Esteban es ¿qué? Un vivo ejemplo de un verdadero ¿qué? Cristiano. ¿Entregado a quién? A Dios para hacer ¿qué? Para hacer sus obras, ¿verdad? ¿Y qué pasó con Esteban? Después de que los amonestó y les dijo en qué estaban mal. Dice que los sacaron, indignados, ¿y qué hicieron? Lo lapidaron, ¿verdad? Lo apedrearon. ¿Y quién estaba ahí, hermanos? Dice que quién estaba ahí al frente dirigiendo todo esto. Saulo de Tarso, después conocido ¿por qué? Por el apóstol Pablo. ¿Verdad? Pero ¿qué es lo que dice un versículo? Dice, ¿qué es lo que más les indignó a ellos? Dice que cuando Esteban les dijo, veo el qué, el cielo abierto y al Hijo del Hombre ¿qué? Sentado a la diestra del Padre. Más les indignó porque ellos ¿qué? Sabían que al que se estaba refiriendo era ¿quién? A Jesús. Y ellos guardaban ese odio, ¿verdad? Porque ellos sabían que Jesús había ¿qué? Resucitado. Ellos lo sabían, ¿verdad? Recordemos que ellos sobornaron ¿a quién? A los guardias romanos para que dijeran que otra versión después, cuando ellos habían estado predicando que ¿qué? Que Jesús, recordemos que cuando Jesús resucitó los guardias anduvieron diciendo primero que ¿qué? Que Jesús había resucitado, ¿verdad?
Pero cuando llegaron ante estos dirigentes, ellos los sobornaron para que ¿qué? Cambiaran ¿qué? La versión. ¿Sí? Entonces dice que cuando oyeron eso, ellos se pusieron más ¿qué? Indignados. Entendemos pues, hermanos, que cuando uno está en pecado, y eso lo vemos desde el principio, cuando uno está en pecado, no es necesario a veces que nos digan algo. Con solamente cuando una persona vive el cristianismo bien delante de nosotros, ¿eso qué? Nos ofende, ¿verdad? Recordemos desde Caín y Abel. ¿Qué es lo que le ofendía a Caín? Cuando veía a Abel. Dice que eso a eso no le gustaba a él. Dice que la vida de Abel era un reproche ¿para qué? Para su vida. Y Abel no le decía a él, yo soy bueno, ¿verdad que no? No. Con solo el vivir ¿qué? Rectamente, dice que Caín ¿qué? No le gustaba. Y por eso se levantó y mató ¿a quién? A su hermano. Entonces hay que ver, hermanos, todo esto que pasó en principios de que la iglesia estaba, ¿qué decimos? Creciendo. Hubo estos grandes problemas, hermano. Porque había gente que, ¿qué? Que no quería que la palabra de Dios, ¿qué? Se predicara. Pero recordemos que detrás de esas personas, ¿quién estaba siempre? Y eso es lo que debemos de ver, hermanos, también. Es una cosa importante que cuando una persona a veces no deja, no veamos a esa persona como un enemigo, sino que veamos quién está detrás de quién. De esa persona. Porque ¿qué dijo Esteban cuando lo estaban apedreando? ¿Qué les dijo? Señor, condénalos. ¿Qué les dijo? ¿Por qué dijo esas palabras Esteban, hermanos? Hay que ponernos a pensar. ¿Por qué? ¿Por qué qué? No es por eso, hermano. No es que no entendían. Ellos sabían qué estaban haciendo. Estaban matando. Sí sabían. Lo que pasa es que Esteban había amor en ¿qué? En su corazón. Es como Jesús. Cuando Jesús dice, perdónalos porque no saben qué. ¿Sería que Jesús se estaba diciendo que los judíos no sabían que lo estaban matando y estaban asesinando? No. Lo que pasa es que el amor de Dios es ¿qué? Tan grande. De Jesús fue tan grande. Y de Esteban también, que le dijo, Señor, no los tomes en cuenta. No saben lo que hacen. Como excusándolos. Pero ¿sabían lo que hacían o no sabían? Claro que sabían. Pero era el amor de quién, de esa persona hacia quién, hacia ellos. Porque veamos, cuando Esteban les estaba hablando de la historia del pueblo de Israel, no era para condenarlos, hermanos. Era para aquellos que entendieran y salieran de qué, de su error. Dios es un Dios de amor. Dios cuando nos dice que estamos mal no es porque ¿qué? Nos quiera condenar. Dice la palabra de Dios, no quiere la muerte de ¿quién? Del impío, sino que el impío ¿qué? Se vuelva de ¿qué? De sus pecados y sea ¿qué? Y sea salvo. ¿Entendemos entonces cómo trabaja Dios? ¿O no entendemos, hermano? ¿Verdad? Y es por eso ver cómo en sus principios hubo problemas en la iglesia. Pero también hubo ¿qué? Soluciones. ¿Y las soluciones de quién vienen? De parte de Dios, ¿verdad? ¿Cuánto me queda? ¿5? ¿Todavía? Ok, ya voy terminando todos porque hemos abarcado todo, ¿verdad? La parte del jueves nos habla de la propagación de ¿qué? Del evangelio. ¿Qué pasó después de que hubo este primer mártir cristiano? ¿Qué hizo Pablo? Saulo de Tarso, todavía conocido en ese tiempo. ¿Qué hizo? Dice que fue con los dirigentes y dijo, denme cartas que yo les traigo a todos y se los meto a la cárcel. ¿Sí o no? Así, con esa convicción. ¿Verdad que sí? ¿Y qué pasó? Dice que todos fueron ¿qué? Dispersados. ¿Verdad? Pero cuando fueron dispersados, esta gente empezó ¿qué? A hacer en aquellos lugares donde andaba. A proclamar el evangelio, hermano. Porque solamente lo estaban predicando en ese momento, ¿en dónde? En Jerusalén. ¿Y cuál era el qué? La misión que les dio Jesús. Jerusalén, Judea, Samaria y ¿hasta dónde?
No hay casualidades en las cosas de Dios. Dios siempre trabaja de una manera como ordenada y perfecta. Y sabía que si no pasaba este tipo de dispersión, el evangelio no iba a ser ¿qué? No iba a ser predicado, hermanos. ¿Sí? Tuvo que obrar esto para que ¿qué? Para que se dispersaran y pudiera ¿qué? Ser llevado el evangelio a otros lugares. Y en la actualidad Dios quiere que el evangelio sea también dicho en todo el mundo, ¿sí o no? Va a llegar el momento, hermanos, en que tenemos que dispersarnos. ¿Verdad que esta iglesia, algunos vamos a ir para Dominicana, a lo mejor, otros a El Salvador, México, Guatemala, no sé? Una cosa importante, que cuando venga eso, preguntémosle a Dios dónde quiere que vayamos. Porque muchas veces yo digo, no, yo a México, pero ¿será el plan de Dios que yo tenga que ir a México? A lo mejor me manda a África, no sé, o a otro lado. Pero tenemos que seguir ¿qué? Como Esteban, la guía de ¿quién? Del Espíritu Santo, hermanos. Dejémonos como iglesia que Dios nos guíe, ¿sí? Como individuos que sea Dios el que haga su voluntad en ¿quién? En nosotros, no nosotros queramos hacer la voluntad nuestra, sino la de ¿quién? La de Dios, ¿sí? Y que como iglesia aprendamos que hay problemas en las iglesias, no son perfectas, pero Dios siempre tiene ¿qué? Soluciones. Solo debemos de permitirle que el Espíritu Santo de Dios more en cada corazón individual. Y cuando nosotros le permitimos a Dios que su Espíritu Santo more en mi corazón, voy a hacer la voluntad de ¿quién? De Dios y no la mía. Y cuando se hace la voluntad de Dios en la iglesia hay ¿qué? Armonía y va a haber ¿qué? Unión, ¿verdad? Y esa armonía, esa unión va a permanecer porque ¿qué? Porque se hace la voluntad de ¿quién? De Dios, no la nuestra. ¿Sí? Pero también recordemos que cuando hay unidad, ¿quién está ahí atrás queriendo desunir? El enemigo. ¿Sí? Y que si estamos unidos van a venir más ¿qué? Problemas, dificultades y pruebas. ¿Sí? Pero eso no nos debe desanimar, sino antes nos debe de alentar el saber que si hay esos problemas porque andamos caminando ¿cómo? Rectamente. Pero si no hay problemas, ¿verdad? Adversidades para la iglesia, quiere decir que no estamos caminando ¿cómo? Como Dios quiere, hermano. ¿Verdad? Esperando que esta lección nos haya ayudado en todos los aspectos que hemos tocado y había muchos más, pero a veces el tiempo no da, ¿verdad? Que nos ayude a confiar en Dios, hermanos. Que nos ayude a entender que el enemigo también trabaja y que Él quiere que nosotros seamos ¿cómo? Desunidos. Pero que la voluntad de Dios es que el Espíritu Santo nos ¿qué? Nos una. Permitamos pues que el Espíritu Santo entre en nuestro corazón, ¿verdad? De cada uno y que Dios pueda hacer esa armonía en esta iglesia y que podamos esparcir su palabra donde quiera que andemos, ¿verdad? Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes.